Don Jorge Asís, ¿cómo le va? Muy bien, y me gustó mucho tu idea de hacer una obra de teatro en Carlos Paz. ¿En Carlos Paz? Con esta actualidad. No, de ser productores, ¿crees que...? De ser productor y hacer una pieza teatral, porque todo es muy teatral, es muy contradictorio. ¿Entendés? Hay un clamor hoy, para ir a lo que yo sé que te interesa. El clamor tiene que ver con ese pedido de unión. Macri-Massa. Que la información que yo tengo, no hay absolutamente nada. Digamos, Nada. Es el clamor, es la intención, hay dueños de medios que llaman por teléfono, que presionan, pero casi te puedo asegurar que no hay absolutamente nada. Y mira que es muy curioso, porque para tu obra, hoy, el mero rumor hizo que la bolsa aumentara casi el 7%. El mero rumor. ¿Qué es lo que significa acá? En este modelo de inclusión, los inversores también quieren ser incluidos. Exactamente. La lección es, no queremos esta continuidad. Y es muy curioso porque, más contradictorio aún para tu obra, porque no quieren la continuidad, y sin embargo tienen una buena valoración de Scioli. Si fuera Scioli, digamos, acá en esa contradicción inmensa está los kirchneristas que no lo quieren a Scioli porque no es lo suficientemente kirchnerista, que tiene que ver con ese componente oral revolucionario, que acá en realidad los discursos políticos de pronto emergen como obstáculos. El discurso político del gobierno tiene que ver con el componente de su ilusión revolucionaria, que es lo que me dijo un muchacho muy atorrante de la Cámpora, buena fuente, muy ubicado. Me dice, ¿sabes cuál es nuestro problema? ¿Cómo pasamos de decirle a Cristina, aquí están los pibes para la liberación, a gritar Daniel, Daniel, fe y esperanza? ¿Entendés? Sí. Digamos, ese componente revolucionario se les presenta como obstáculo. Pero también le pasa al PRO, porque el PRO tiene su discurso que tiene que ver con lo que yo llamo esa pureza étnica y esa cuestión que instalan que a partir, digamos, Macri vendría a ser el corte y todo lo que tenga que ver con el PRO es lo nuevo y lo otro es lo viejo y lo pasado. Con lo cual, entras en contradicción con tus propios aliados. ¿Qué es lo que pasa en el PRO? Triunfó la línea Durán-Barba de la pureza étnica, en desmedro de otra línea que hablaba de una apertura y que de pronto es la que con sus derivaciones reaparece. Porque al estar tanto con esa pureza étnica, descalificás a muchos aliados que están con vos, ¿no? El cuco del clamor, el cuco que se esgrime en el clamor Massa-Macri es Daniel puede ganar en primera vuelta. ¿Lo crees factible a eso? Y sí que es factible. Claro que es factible, que este es el problema, que es la cuestión cultural que pasó con el cristianismo mismo. Ellos, en pleno escándalo de Nisman, sí, verdaderamente creían que el ciclo se había terminado. Pasan, se atenúan esas derivaciones, viene un estancamiento de Macri, que ese estancamiento de Macri, algunos lo atribuyen a la interna, que desgastó un poco en la ciudad y demás. Otra línea que triunfa lo atribuye a Macri fotografiado con Sanz, con Carrió, con Reutemann, como que eso hizo que la sociedad lo viera como exponente de la política vieja, si vos querés. Pero bueno, se estanca Massa y los muchachos hacen cuentas. ¿Y si no nos vamos? Y si no nos vamos, me parece que nos quedamos. Y al me parece que nos quedamos, le vamos a ganar en primera vuelta. Y ahí viene el temor de todos los que hoy están en ese operativo clamor,
que contrasta con la decisión estratégica del PRO y que me parece a mí que le bajaron mucho el precio a Massa. ¿Entendés? Y casi te diría hoy, casi con una cierta insolencia política, algunos dicen le alcanza para el tigre nada más, porque desciende. Lo que vos me decís de los alcaldes que se van. Te iba a plantear esto. Se van porque juegan su territorio. Ningún alcalde quiere ir con alguien que supuestamente va tercero. Pero por eso, hoy hablamos... A Massa lo depilaron. A Massa lo depilación a la cera negra. Lo depilaron a la cera negra. Hoy produce un regodeo, pero en realidad, yo que más o menos seguí desde el principio la carrera de Massa, me parece que el problema de Massa no es que se cayó. El problema es lo que se elevó. ¿Entendés? Que es un tipo que desde una alcaldía... Sí, se pasó de vuelta, cámara, se pasó de rosca. No sé si se pasó de rosca. Fue, por eso yo lo comparaba al personaje del viejo y el mar. Sí, brillante metáfora. ¿Entendés? Que logró la conquista deseada de vencer al pez. Y esto pasa mucho, para vos como autor teatral, pasa mucho en la Argentina. Muchas veces el regodeo con el que se cae es porque no se le perdona haberse levantado y haberse elevado. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Hay una decisión consciente de Macri y Scioli, aunque Scioli todavía tiene que superar el efecto Randazzo, que no va a ser un mero trámite, sobre todo porque hay una gran incertidumbre sobre cuál va a ser la decisión final de la doctora, que también es la que cree en el componente revolucionario, ilusorio, de esa revolución imaginaria, ¿viste? Que es la que el cristianismo cree haber Pero déjame que te haga esta pregunta, Jorge. Sí. ¿Quién le hizo más daño? Porque en el masismo... ¿A quién? A Massa. El masismo dicen, el establishment nos ha bajado el pulgar, nos pide, apuestan por Macri y Scioli, quieren que con Massa nos unamos, con Macri nos unamos. Y esto dicen del azotismo en Córdoba, ¿no? Que tratan de mantenerlo a Massa porque es la forma de mantener a De la Sota, que es de la única manera que hoy puede mantenerse casi. ¿Quién le hizo más daño a Massa? ¿El establishment o sus propios aliados del conurbano que terminaron? Es la propia dinámica de la construcción política. Sin autores, una especie de fuente ovejuna. Sirve para explicar la historia argentina y para explicar la actualidad política argentina. Yo a veces en mis charlas digo, elijan sobre qué sujeto arrancamos, porque en realidad contamos la misma historia. El problema de Massa es que Massa se hace fuerte en un distrito, gana en el distrito. En ese distrito vienen muchos por un fenómeno de construcción colectiva, ir por la presidencia, y otros para ver si mojan la media luna de la gobernación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá en estas contradicciones? Él gana y a los dos que le gana, o sea, Insaurralde, Frente para la Victoria, y Francisco de Narváez, el caudillo popular, que también compiten, los dos se quieren saltar también en la franja de Massa, digamos. Por un hecho coyuntural, Insaurralde cambia la dirección de la Garrocha y en vez de ir al Tigre, termina en Villa Laniata con Scioli, ¿no es cierto? Y Narváez son dos pesos pesados que aparecen. Ahí se le arma un cierto revuelo con los intendentes. Y mientras se le arma un revuelo con los intendentes, Massa quiere salir a pregonar su proyecto nacional. Como no tienen proyecto nacional y no tienen territorio nacional, ¿con quién tienen que hacer esa construcción? Con los radicales. Macri y Massa, los dos se peleaban por los radicales. Había batallas por los radicales. Ese radical es mío, ¿no? Que es tuyo. Y esa batalla se la gana, y me parece que ahí es donde se quiebra el proyecto de la franja de Massa, es en Gualeguaychú. Que de pronto es Gualeguaychú lo que lo eleva a Macri, pero también casi el sentimiento o el cierto miedo de crecer políticamente y que hay en el PRO, eso que es lo que lo lleva, es decir, la construcción política,
les parece que es lo que tienen que dejar de lado en virtud de esta cuestión nueva de la política. Jorge, frente a temas como Nisman, por ejemplo, Sí. la caja de Pandora de la AFA, digo, se están jugando cosas muy pesadas pueden ser dos entretenimientos al lado de la visión geopolítica que solés plantear, que muy pocos manejan, que es los acuerdos internacionales con Irán, la relación de la Argentina El caso con Nisman, Irán. Bueno, separado del cambio geopolítico, no lo podés entender. por eso digo, el caso Nisman, ahora las vinculaciones internacionales de la corrupción en la AFA, esta geopolítica nueva que planteó Cristina, digo, los candidatos que están en esta chiquitita de la marquesina teatral de Carlos Paz o Mar del Plata. Mira, del caso Nisman, el único político que habla es Carrió. Sí. ¿Entendés? Que tiene sus teorías y demás. De temas geopolíticos casi ninguno entra y me parece que es un error. De Nisman hablan los periodistas, fundamentalmente. Sí. Y en realidad... a Macri y a Scioli no los he escuchado decir una palabra, por ejemplo, de lo que pasó el domingo, de lo que se reveló el domingo. Lo que se reveló el domingo, que es, el peso propio político, personal y de credibilidad que tiene la Nata, y yo saqué un tuit nada más que decía que, si no lo reinstala la Nata, tiene un destino de olvido y de impunidad. Cuando ya creían que el tema del suicidio estaba muy claro, que en realidad el tema del suicidio, yo no tengo cómo salir a explicar, tengo algunas líneas, vos cuando hablabas de la sangre, tengo algunas líneas investigativas que no pude confirmar y no tengo cómo confirmar, pero no tengo dudas, no te lo puedo demostrar, pero esto fue un crimen. Y yo fui el primero, tal vez, que yo estaba en París y me llaman inmediatamente y hablé del crimen de Nisman porque casi te diría, hablar de suicidio es un insulto claro, a la cuestión media, y por lo menos en lo que se equivocan tiene que darse cuenta que este muerto les pertenece. ¿Y qué es lo que hicieron bien? ¿Qué es lo que le salió bien al cristinismo? La demolición de la Aníbal figura. Fernández. Aníbal y otros. Aníbal, pese a la imagen negativa que tiene, es una de las claves para explicar la recuperación del gobierno. Porque una cosa era Capitanich, que de pronto rompía un diario y todo el mundo se le tiraba encima, y este Aníbal, que tiene lengua rápida, capacidad de respuesta. ¿Entendés? Y cuando hay un tipo con capacidad de respuesta y aparte con una agenda y un conocimiento de todos los intendentes que estaban con Massa, porque en realidad yo lo puse en una nota mía, el encargado de la misión evangélica de recibir a los descarriados, que vos los tenés que comprender, los descarriados no están en la política testimonial, son mini gobernadores, sí, tienen territorio y tienen que salir a defender lo suyo. Y en la construcción política nacional me parece que de pronto se distrajo un poco Massa con lo suyo. ¿La ves a la doctora candidata? Sí. Sí, yo creo que hay que acostumbrarse a la centralidad compulsiva de la doctora. No voy a llegar al exceso de decir que va a conducir, pero me parece que acá hay algo que hasta los frontales adversarios, y ahí incluyo grandes medios de comunicación que hicieron una política de guerra total, tienen que hacer alguna autocrítica, muchachos. Hace 7 años que le están tirando y estos tipos amenazan con que te van a ganar en primera vuelta. Y el opositor ni siquiera atiende el nivel, te diría, patológico y casi esquizofrénico del corte social que viene en la Argentina. Un gobierno no puede estar sostenido solo mayoritariamente por los que sacan y enfrentado con los que ponen. Y sostenido también por los que creen que están haciendo una revolución que es absolutamente imaginaria, porque tienen un discurso de 7 millones de puestos, como si acá hubieran modificado las bases
sociales en Argentina y es verdaderamente trucho. Ante eso, también creo que el opositor, ante ese modelo y un estilo que tiene el cristianismo que es envolvente, es decir, es empaquetador, te empaqueta. Claro. Mira, para ponerlo en estos términos, el cristianismo tiene relato, sigue teniendo relato, y por eso la referencia a la vacuidad de los opositores. Yo no sé si vacuidad. Acá hay estilos. Me parece que el que directamente polariza es Macri. No se asume siquiera como de derecha. Quien quiere que sea de derecha es el cristianismo. El cristianismo quiere hacerlo de derecha. Claro. Y el otro, en realidad no responde. Yo creo que el techo, el gran problema en la Argentina... Y Durán Barba en el absurdo lo presenta como la nueva izquierda. No existe el discurso, si vos querés, tan malo, degradado, noventista, que tiene que ver con la creación de clima de negocios y todo eso, casi está ausente, te diría. Macri tiene un techo que es el desarrollismo. Razón por la cual, hasta simbólicamente, puede ser Rogelio Frigerio un excelente compañero de fórmula para él. Aunque yo creo que va a ser Marcos Peña, finalmente, porque están en toda esta cuestión de la legitimidad y de la cosa pura, casi no contaminante. La última pregunta. Independientemente de lo que dicen las gargantas, que te están atosigando con aseveraciones sobre que no hay Massa Macri, ¿tu pálpito cuál es? Que en la polaridad esta de Macri-Scioli, que va como languideciendo la posición de Massa, Massa va a quedar allí casi como un testimonial que va a incluir, que se va a autoincluir en la pelea. Mira, yo creo que de última tiene que imperar el pragmatismo. Muchachos, dejémonos de egolatrías y tonterías, discutimos el poder acá. Así es. Y verdaderamente le vas a dejar por lo menos 4 u 8 años el rumbo de la Argentina. Si fuera Scioli, porque en realidad acá hay un equívoco. Sí. Hay muchos tipos que con Scioli, pero no bancan a los kirchneristas, claro. ¿No es cierto? Bueno, pero déjalo. Todos estos muchachos, que es la pregunta que me hacen donde yo voy. ¿Qué va a hacer esta gente? No es casualidad que la bolsa suba 7 puntos ante el mero rumor, ¿entendés? Hay una necesidad de una respuesta distinta. Yo intuyo que en los 44 minutos del segundo tiempo puede haber, y si me permitís tu programa, casi le puedo mandar un mensaje desde aquí a Massa, ¿no es cierto? Que no hable Labaña, que no lo busquen a Monzó, que no llame Héctor Mañeto. El que tiene que hablar directamente con Macri es el propio Massa, sin tantos interlocutores, Y sinceramente yo condeno el regodeo que hay sobre este muchacho, sobre Massa, que es... no solamente por su juventud, es uno de los tipos más inquietos, de los pocos con los que podés hablar de política, que puede ser hasta creativo, y sería una tontería que no se entendieran. Sobre todo cuando lo que está en juego no es la política testimonial, sino el derpo, muchachos. Gracias, Jorge. Es un gusto.